Crees en Dios pero no en la iglesia. No crees en una iglesia que ha sido cómplice de una cantidad de crímenes enormes, los cuales te voy a estar contando uno de esos en este video. Uno de los crímenes que la iglesia católica, sobre todo en el Vaticano, han sido cómplices, y es uno de los casos que me da mucha rabia y que ha dado muchísima rabia y ha dejado boca abierta durante años a todo el país de Italia. De alguna manera los medios de comunicación nos pueden ocultar muchísimas cosas, porque de alguna forma la iglesia tiene el poder de hacerlo. Y no quiero ser polémico, simplemente te quiero contar una historia que ha dejado muchísimo de qué hablar durante años. En el video anterior hablamos del asesinato de Elisa Claps, cuyo cuerpo fue escondido en la iglesia por el sacerdote de su propio pueblo. Ni las autoridades pudieron acceder a esta iglesia durante años y solo después de que este sacerdote murió fue que se pudo descubrir la verdad. Pero ahora nos vamos a trasladar a la ciudad del Vaticano, donde Emanuela Orlandi, una chica de 15 años, fue desaparecida un día normal en donde ella estaba yendo a la escuela. Definitivamente es uno de los casos de crímenes donde el Vaticano, no un sacerdote de un pueblo, de una iglesia, el propio Vaticano siempre ha sabido algo y probablemente ha tenido que ver, pero hasta dónde la iglesia tiene el poder de sobrepasar ciertos límites que ni siquiera las autoridades pueden tocar ni intervenir. No te estoy convenciendo de creer o de no creer en algo, ojo, pero la historia que te voy a estar contando es la historia que ha dejado con más indignación a todo un país y probablemente a muchísimas personas fuera de Italia, y no he visto muchos videos de personas hablando de este caso, así que vengo a contártelo, y que definitivamente me dejó a mí sin palabras y boca abierta, y sé que va a pasar lo mismo contigo cuando sepas toda esta historia. Buongiorno, buonasera a todos, bienvenidos a mi canal de True Crime. Yo soy Ezequiel y bienvenidos a un nuevo capítulo. Como saben, yo vivo en Italia y les prometí que quería contarles más casos de Italia y más cosas que han pasado aquí, que durante muchísimos años, digamos, que han dejado muchísimo de qué hablar. Antes de pedirte que te suscribas o que me apoyes en este canal, quiero que sepas que el objetivo de mi canal es de dar un mensaje positivo en cada caso de crimen que ha sucedido, pero sobre todo también de dar memoria a cada víctima de cada historia. Comencemos. Emanuela Orlandi nació el 14 de enero de 1968 en Roma, y cuando pasó todo esto ella solamente tenía 15 años. Ella vivía con sus padres y toda su familia en la ciudad del Vaticano. Para los que no lo saben, yo sé que la mayoría de ustedes no son italianos y pues tengo que decirles, porque la mayoría probablemente no lo sepa, el Estado del Vaticano es el país independiente más pequeño del mundo y se encuentra en Roma. Es una ciudad-país y es el corazón de la Iglesia Católica Romana. No tiene nada que ver con Italia, es un país totalmente independiente. Obviamente ahí se habla italiano y la mayoría de las personas hablan italiano, pero no es Italia. Es un estado tan pequeño y las personas que viven ahí, digamos que obviamente son ciudadanos del Vaticano, y obtener la ciudadanía del Vaticano es algo extremadamente difícil, porque no todo el mundo puede vivir ahí. Ahí vive el Papa, los cardinales, figuras relacionadas, digamos, a la iglesia, pero hay ciertas personas que están ahí por motivos de empleo y de trabajo y que viven ahí con sus familias, y Emanuela era una de estas personas. El abuelo de Emanuela era un electricista que trabajaba aquí, pero luego su padre pasó a tener su puesto en prefectura. Emanuela y su hermano Pietro Orlandi tenían varios años de diferencia, pero la verdad es que se la pasaban muy bien juntos, tenían una relación de hermanos increíbles, y Emanuela tenía una pasión súper bonita, o sea, por así decirlo, por la música. A ella le encantaba la música. Tocaba varios instrumentos como la flauta, el piano, y iba también a una escuela de música. Y ella tenía el sueño de que algún día podía enseñarle a su hermano a tocar Nocturno de Chopin a toda costa. Esto iba a ser digamos, un reto para su hermano, ya que su hermano no era músico, y la verdad es que pasaban mucho tiempo también juntos. Pero por desgracia, Emanuela no pudo enseñarle esta canción a su hermano, ya que un día totalmente sin dejar rastro desapareció. Estamos en junio de 1983, un día de mucho calor, de verano aquí en Italia. Emanuela estaba terminando el segundo año de bachillerato de la escuela italiana en la escuela de Vittorio Emanuele II, y Emanuela había reprobado 2 materias, era latín, creo que también francés, y como ya les había dicho, Emanuela estudiaba música e iba a un instituto donde ella aprendía y pues practicaba los instrumentos que ella
ella tocaba. Esta escuela a donde ella iba quedaba en la Plaza de Sant Apollinare en Roma, justo al lado del Senado de la República, donde ese día, el 22 de junio de 1983, tenía que ir a esta escuela y ella le pide a su hermano que la acompañara, pues que la llevara en carro porque hacía mucho calor y no quería irse en autobús o no quería estar bajo el sol, hacía muchísimo calor, y le pide que por favor a su hermano que por favor la llevara. Su hermano le responde que no podía llevarla porque tenía otros planes, a lo que en ese momento Emanuela se enfada y en ese momento tienen como una discusión de hermanos, o sea, empiezan a pelear, ella se va y ella bate la puerta, se va al instituto y bueno, y no dice más nada. Antes de irse, ella molesta, le decía a su hermano que él nunca estaba disponible para ella, obviamente enfadada, ¿no? Como cualquier otro hermano, como cualquier persona, ¿sabes? Que está enfadada y en ese momento no dice cosas, ¿sabes? Sin sentido. Por desgracia, este fue el último momento en el que estos dos hermanos se vieron, porque a partir de este momento Emanuela no iba a regresar más nunca a casa. Se dirige a esta escuela y ella tenía que empezar su clase a las 4 de la tarde y termina a las 6:45. Ella sale 10 minutos antes. Saliendo de el instituto, iba a una cabina telefónica en donde llama a su hermana mayor. Esta hermana mayor se llamaba Federica y lo que ella le decía era que pues el autobús estaba tardando mucho en llegar y que probablemente iba a llegar un poco más tarde. Pero también le dice otra cosa. Le dice a su hermana que pues un hombre se le había acercado ofreciéndole un trabajo. Ella lo describe como un hombre de buen aspecto, vestido muy elegante. Parecía una persona de bien, por lo cual pues Emanuela le había dado, digamos, como su confianza en escucharlo y pues creer lo que él estaba diciendo. Este hombre le estaba ofreciendo un trabajo pues como repartidora de folletos de Von. Von es una empresa de cosméticos. Todo esto en un desfile de moda. Le dice a sus hermanas que la remuneración por este trabajo iba a ser de 375.000 liras italianas, que para la época, digamos, hoy en día podían ser como unos 1.000 euros más o menos. Esto le parece muy extraño a sus hermanas y de hecho sus hermanas lo que le responden era: mira, ok, pero primero regresa a casa Emanuela, para que hables con mamá y papá y te digan qué es lo que opinan al respecto, porque de por sí parecía muy raro, era una remuneración muy alta para, digamos, un trabajo de tan solo una vez, no les hacía sentido. Emanuela responde que no iba a tener tiempo porque este hombre le va a estar esperando a las 7 de la tarde afuera de este colegio. Y también Emanuela tranquiliza a sus hermanas diciéndoles que este hombre le había dicho que si quería podía llevar a uno de sus padres. Así que ahora sabemos por qué Emanuela había salido 10 minutos antes de que terminara su clase de música. Estaba esperando a este hombre y también sabemos que tras esa llamada Emanuela se estaba dirigiendo a la parada de bus. Ella estaba con dos compañeros de clase y también les habló de esta oferta, que también les parecieron a estos compañeros de clase algo muy extraño y también se lo dijeron a Emanuela. Le advierten, le dicen que mira, esta remuneración tan alta está como un poco rara, piénsalo un poco más, sabes, ten cuidado. Después estas dos chicas, estas dos amigas que ella tenía que le estaban hablando, se montan en el autobús que también se tenía que montar Emanuela, pero Emanuela no se montó. Emanuela se quedó en la parada en la que estaba. Obviamente, como les digo, esperando a este hombre. Quizás incluso Emanuela desde ese momento fue a buscar al hombre en el punto en donde ella lo conoció, pero todas estas son suposiciones porque de por sí no se sabe nada de Emanuela desde ese momento. La familia, al ver que Emanuela no estaba regresando a casa, obviamente se preocuparon de inmediato. Tal vez pensaron que hubiese pasado un accidente o algo, pero de una se pusieron en modo alarma y salieron a buscarla. Su madre y las hermanas van de camino a pie por todo el recorrido que hizo Emanuela para llegar a la clase de música, a la escuela de música. Su hermano Pietro también estaba haciendo exactamente lo mismo, estaban buscando por todos lados. Su hermano Pietro estaba en moto, pues yendo por todas las calles de Roma, bueno, no de Roma, sino del Vaticano, de la zona en donde estaba pues esta escuela de música. Empiezan a llamar todos los conocidos que tenían, pues amigos, personas, compañeritos de clase, representantes, a ver si tal vez pues Emanuela se había metido en casa de alguien, de algún conocido. Oficialmente se habían dejado llevar por el pánico y en este momento ya no sabían qué hacer. Y lo primero que se les vino a la cabeza
Fue esa última llamada donde Emanuel hablaba de este hombre y obviamente estaban pensando a este hombre. Este hombre que según le había prometido este trabajo a Emanuela como repartidora de volantines. Y es que claro, o sea, ¿cómo es posible que un hombre muy mayor se le había acercado a esta chica de 15 años, persona que vestía muy bien o lo que sea, le había hablado de un trabajo y horas después desaparece? Era difícil pensar que estas dos cosas no tenían que ver. Entonces su hermano Pietro pasa toda la noche buscando a su hermana y obviamente pensó en lo peor. Empezó a pensar de que este hombre era un maníaco o que la secuestró para pues la trata de blancas, trata de personas. La primera reacción de las autoridades no fue la que esperaban. Incluso la reacción de ellos fue como decir a la familia: no se preocupen, ella seguramente está comiéndose una pizza en casa de una amiga, está escondida, haciendo cosas de jóvenes o este tipo de cosas. Luego añade una frase que me dio muchísima rabia y es que este oficial le dijo a su familia de que, pero ¿de qué se van a preocupar? Ella ni siquiera es una niña tan bonita, o sea, no es una chica tan guapa, o sea, ¿por qué van a pensar lo peor? Todo esto para decirles que la denuncia no se tramita hasta después de 24 horas de la desaparición de Emanuela. Y como ustedes saben, las primeras 24 horas son las más cruciales, por así decirlo. Este caso se desarrolla en 1983, en aquellos tiempos, digamos que las cosas eran diferentes. Pero aunque sea una situación bastante peculiar, no ocurría todos los días que una ciudadana del Vaticano, una niña ciudadana del Vaticano, desapareciera. Así que las autoridades en ese momento lo que hicieron fue inmediatamente comunicarse con el Papa. En ese momento el Papa se encontraba en Polonia y Pietro en ese momento pues se le hizo muy raro que por qué las autoridades de decir no se preocupen, pues ella está con sus amigas o esto que lo otro, ¿por qué van a hablar con el Papa? Las investigaciones comienzan y pues las autoridades se van a la escuela donde practicaba música Emanuela y piden pues a las personas de alrededor que llegaron a ver a Emanuela hablar con un hombre, digamos, mayor que ella, que describieran más o menos cómo era este hombre. Este hombre era mucho mayor que ella, de unos 40 años más o menos. Estaba bien vestido y con un rostro, digamos, pelo más o menos largo y con entradas en la frente. Incluso las autoridades lograron elaborar un retrato con todas las descripciones de las personas de este hombre. Los investigadores se ponen en contacto con la empresa de Von para saber quién era este supuesto hombre que trabajaba como, digamos, repartiendo volantines y tal. Pero Von responde que no sabía absolutamente nada. Ellos no tenían ni idea de quién era este hombre. No había ningún, digamos, evento de desfiles ni nada y sobre todo dijeron que ellos nada más contrataban a mujeres como, digamos, repartidoras de volantines. No contrataban a hombres que contrataban mujeres, tenían solamente mujeres. Así que no era posible que un hombre mayor con esta descripción iba a estar por ahí reclutando, digamos, niñas de 15 años para hacer estos trabajos. También le preguntan las hermanas Fontana son unas amigas de Emanuela, pues sobre esto y no sabían absolutamente nada. Emanuela no les había dicho absolutamente nada. El padre y el tío de Emanuela empiezan a llenar todas las calles de folletos con la cara de Emanuela diciendo pues que había desaparecido. Y es este el momento en el que todo este caso se volvió público y todo el vecindario y probablemente toda la ciudad se enteró. Porque repito, era muy raro que una chica ciudadana del Vaticano desapareciera. Nunca había pasado antes y en esos días la familia Orlandi recibe 2 llamadas de 2 hombres diferentes. Uno desea llamarse Pierluigi y el otro decía llamarse Mario. Ninguno de los dos quería dar su apellido, pero los dos estaban diciendo que habían visto una chica con la descripción y las características que tenía Emanuela, que estaba vendiendo volantines por ahí en Roma. La descripción que ellos decían era exactamente como era Emanuela, o sea, una chica con el cabello negro, con lentes, que tocaba flauta, porque dicen que llevaban consigo el maletín de la flauta. Lo único que no coincidía era que ellos dijeron que hablaron con esta chica, pero lo único que se sabía en toda la descripción, lo que no se sabían era su nombre, porque dijeron que se trataba de una chica llamada Bárbara, no Emanuela. La familia Orlandi, sin embargo, dicen que de todos modos había muchas coincidencias. Tenía demasiadas similitudes, digamos, esta chica que estas 2 personas estaban pues describiendo y Emanuela. Tenía que ser ella. Entonces le piden a estos hombres que se reúnan con ellos en el Vaticano.
¿Por qué no vienen al Vaticano y nos vemos en persona y nos describen mejores cómo es que vieron a esta chica? Y cuando estos dos hombres empiezan a escuchar sobre que esta familia eran ciudadanos del Vaticano, no entendían nada, decían como, pues, ¿cómo así que vives en el Vaticano? Creían que era como un juego. En ese momento la familia Orlandi tiene la impresión de que estos dos chicos estaban como diciendo lo que otra persona les estaba diciendo que dijeran, como si estuviesen leyendo, como si no supieran de qué estaban hablando. Sin embargo, a partir de ahí, estos dos hombres rechazaron ese encuentro y no se supo más nada de ellos después de este momento. Pero las cosas empezaron a volver cada vez más extrañas y cada vez más raras y cada vez más complicadas cuando 11 días después de la desaparición de Emanuela, el 3 de julio, el Papa en persona hace un llamamiento. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Este papa en aquel entonces era Juan Pablo II y en ese momento él habló de responsabilidad, es decir, de responsables, de personas que habían tenido que ver con un secuestro. Y hasta ese momento nadie había hablado de secuestros. Evidentemente, a partir de este momento hace que esto estalle, o sea, después del llamamiento del Papa hace que este caso estalle por todo el mundo. Todos los periódicos, todos los diarios estaban hablando de que el hecho de que el Papa se hubiera puesto, a disposición para ayudar a esta familia sobre un secuestro, algo que ni siquiera las autoridades, nadie había hablado al respecto sobre un secuestro. Todavía se estaba pensando que Emanuela estaba por ahí, en casa de algún amigo, se había escapado o lo que sea. Entonces el Vaticano de alguna forma se pone a disposición con esta familia como para ayudarles, como si ellos tuviesen información que nadie sabe, como si ellos supiesen de alguna forma dónde está Emanuela, pero queremos ayudar, ¿sabes? Porque son ciudadanos del Vaticano, pero tenemos información, pero no podemos decirla toda. 2 días después, es decir, el 5 de julio, después de este llamamiento, llega una llamada en la sala de prensa del Vaticano de parte de un hombre que quería hablar con el secretario del Estado y decía ser que era uno de los secuestradores de Emanuela Orlandi. Este hombre hablaba con un acento anglosajón y de hecho desde ese momento los periódicos y todo el mundo lo empezó a llamar como el americano. Y cuando este estadounidense afirma que había secuestrado a Emanuela, en ese momento la familia de Emanuela les pide como una prueba para saber si efectivamente Emanuela estaba viva y si efectivamente él tenía a Emanuela. Él les dejó escuchar su voz por teléfono. Efectivamente era la voz de Emanuela. Se oyó por teléfono una voz de Emanuela diciendo la frase «Convitto nazionale Vittorio Emanuele II». Estoy estudiando en el 3er curso de bachillerato del instituto, el nombre del instituto, y repite esta misma frase con el mismo tono 6 veces. Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa è della sua voce. Sì, ma me la faccio sentire bene. Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Allora, mi ascolti? Sì. Il funzionario del Vaticano sì. Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. La bambina está bien, mi diga almeno, ¿no? No se preocupe, yo no haber autorización. En ese momento, pues el hermano de Emanuela reconoce obviamente la voz de su hermana y le pide al americano que hagan un acuerdo, que hagan un negocio, que era lo que quería a cambio para que puedan tener a Emanuela de nuevo. Que le hiciera una propuesta. Lo cual el estadounidense responde que no se preocupe porque los funcionarios del Vaticano iban a ponerse en contacto con él. Al día siguiente, es decir, el 6 de julio, 14 días después de la desaparición de Emanuela, llega una llamada de nuevo del estadounidense y al final realiza y dice su petición. Dice que ellos liberarían a Emanuela si solo liberaban a Ali Adja. Era un hombre turco que había atentado de
poder asesinar al Papa. Este hombre, el 13 de marzo de 1981, mientras el Papa iba en un coche descapotable haciendo su entrada en la plaza de San Pedro, de repente se oyeron unos disparos. El agresor ya se había ido, pero el Papa había sido herido. Lo más shock es que mientras que él se estaba yendo, estaba huyendo, una monja se le lanzó y gracias a esta monja fue que pudieron pues capturarlo y meterlo preso. Entonces este tipo dice, liberen a Alicat ya y yo voy a liberar a Emanuela Orlandi. Así que ante esto era evidente que habían secuestrado a Emanuela para poder chantajear al Vaticano, para poder hacer que liberaran a esta persona. Además de este intercambio, este estadounidense pide que abran una línea telefónica con el cardenal Agostino Casaroli. El 17 de julio se encontró una cinta en donde el estadounidense le había mandado, donde estaba pues pidiendo la petición del intercambio entre Emanuela y este Agya, y en esta cinta se escuchan también como gritos de una persona siendo casi que torturada. En este momento se estaba hablando obviamente de Emanuela y haciéndosela escuchar a su hermano Pietro, pues para saber si efectivamente era su hermana o no. Él sí decía que era su hermana, sentía que era su hermana. Él sentía solamente gritos de alguien, ¿no? Gritos de una chica, de una niña, de una mujer. Pero las autoridades de inmediato declararon que esta no era la voz de Emanuela, que en realidad esta era la voz de un pedazo de película de terror de una chica gritando. Descubren también, se acuerdan, de que el audio de Emanuela Orlandi pues diciendo dónde estudiaba y cómo se llamaba, es decir, en la primera llamada de este estadounidense que había hecho, era falsa, o mejor dicho, no era falsa. Era un pedazo de básicamente la voz de Emanuela Orlandi en un programa de televisión, porque ese mismo año en su escuela de bachillerato todos habían sido invitados a un programa de televisión y la voz de Manuela de lo que decía era exactamente con el mismo tono de la voz que decía y la misma frase que dijo en este programa. Voy a este instituto e hice esta clase. Se trataba simplemente de la grabación de ella hablando, digamos, en este programa. Y a este punto se dieron cuenta de que aún no tenían ninguna prueba de que efectivamente Emanuela estaba viva. Hasta este momento se creía que Emanuela, digamos, estaba retenida como rehén por alguna organización criminal. Esta organización se llamaba Lobos Grises, pero en ese momento ya no estaban tan seguros. Hasta el 3 de agosto que las cosas se complicaron un poco más. Chicos, presten atención porque aquí, a partir de este momento, las cosas se complican un poquito más y necesito que entiendan todo para que, digamos, entiendan el jugo de todo lo que pasó, no que acaba de pasar, pasó hace mucho tiempo, pero lo que pasó. Si ven un comunicado de una organización criminal que esta gente se hacía llamar The Turkash. Era un movimiento anticristiano que decía que no tenían nada que ver con el estadounidense y que el estadounidense no tenía nada que ver con los de Turkash. Sin embargo, esta gente de Turkash decían que eran los responsables de la desaparición de Emanuela y también de una chica que había desaparecido un mes antes llamada Mirela. Algunos decían que la desaparición de Mirela tenía todo que ver también con la desaparición de Emanuela. Mirela Gregory había desaparecido el 7 de mayo, es decir, un mes antes, como les dije. Un día, un chico llamado Sandro se aparece abajo de su casa y le suena el intercomunicador. Llegando a su casa y diciéndole, hola Mirela, soy Sandro, baja. Pero antes no quería decir su nombre y Mirela cuando había contestado el intercomunicador decía, si no me dices tu nombre, no voy a bajar. Al pasar el rato, ella sí acepta la invitación y según su madre, dice que Mirela le había dicho que iba a salir con un viejo compañero de la escuela. Pero por desgracia, desde aquella cita, Mirela no volvió a aparecer. Al ver que Mirela no regresaba, su hermana mayor se acerca al bar debajo de su casa para ver pues, si habían visto a Mirela, a dónde pudo haber ido o cualquier cosa, lo cual ellos responden que Mirela había dicho que iba a ir con este chico a practicar guitarra, a tocar la guitarra. Lo cual la hermana ve a esta señora y le dice, ¿pero qué me estás diciendo? Si Mirela no toca la guitarra. En ese momento la hermana de Mirela inmediatamente se va junto a su madre a donde las autoridades para denunciar la desaparición de su hermana. Pero tampoco en esta búsqueda nada había resultado pues efectivo. No habían rastros de Mirela y todos estaban también convencidos de que la desaparición de Mirela y la desaparición de Emanuela tenían todo que ver, que de alguna forma estaban relacionadas. Esta idea también se vio reforzada y la gente empezó a pensar también esto, ya que el Papa hizo un nuevo llamamiento en donde pues expresaba su cercanía no solo a la familia de Emanuela, sino también a la familia de Mirela.
El 8 de septiembre también del año de 1983 le llega una carta a la familia de Mirella del mismo estadounidense, quien pedía a la familia de Mirella ir a ver a Sandro Pertini, que en aquella época era el presidente de la República, para pedirle de nuevo a ellos también pues la liberación de Ali Agca, de este mismo terrorista del que les estaba hablando, ofreciéndoles en cambio poder liberar a Mirella. De todos modos, ustedes saben que, pues imagínense que acercarse a un presidente no es tan sencillo, y sobre todo para una familia así. Se sabía mucho pues de la desaparición de Mirella, pero acercarse al presidente no iba a ser sencillo para ellos. Por esta razón, no logrando hablar con el presidente como tal, reciben una nueva llamada de este mismo estadounidense, quien les dice que como no lograron hablar con el presidente de la República para poder liberar a este tipo, a la Liga Jack, tuvieron que asesinar a Mirella y que su hija estaba muerta y que en algún futuro le devolverían el cuerpo. Pero luego regresemos a Manuela. Esta también fue como una forma para el estadounidense también como chantajear a la familia de Manuela, diciéndoles como, miren, nosotros eliminamos a Mirella, que no pase lo mismo con Manuela, así que hagan lo que nosotros estamos pidiendo para que podamos liberar a Emanuela. La cuestión es que ellos nunca habían tampoco dado ninguna prueba de que ni Mirella ni que Emanuela estaban vivas, así que no se podía tampoco como del todo, ¿sabes? Decir, ok, esta gente, si hacemos exactamente esto, probablemente nos devuelvan a Mirella o a Emanuela. Así que es obvio que liberando una tercera persona a cambio de qué, no había una garantía de nada. Además, la familia de Mirella y la familia de Emanuela cada vez más estaban más convencidos de que en realidad sus desapariciones no estaban relacionadas. Empezaron a pensar de que habían ciertas organizaciones criminales que se aprovecharon de la noticia de la desaparición de Mirella junto a la noticia de la desaparición de Emanuela para poder, chantajear a las familias de alguna forma como para pedirles dinero o hacer que efectivamente puedan descarcelar ciertas personas. Y aparte, no solamente estas organizaciones, más adelante unas organizaciones chinas, después otras organizaciones criminales islámicas. Al parecer la noticia de, sobre todo Emanuela, una ciudadana del Vaticano, que no ocurría todos los días, que haya desaparecido. Para las organizaciones criminales esto fue como una oportunidad para chantajear al Estado, para chantajear a las autoridades y chantajear a las familias. Tanto los padres están desesperados, sus familias están desesperadas, podemos quitarles dinero, podemos hacer que estas personas hagan todo, porque obviamente manipulan a las personas, manipulan a los padres como para que ellos puedan hacer de todo. Al fin y al cabo hablamos de padres que pierden a sus hijos, pueden hacer de todo. En ese momento se dan cuenta de que no tenían muchas cosas que hacer estas ambas familias, pero estamos hablando principalmente de Manuela. No había mucho que hacer y deciden dar un paso atrás. Y pasan 14 años después de la desaparición de Manuela, cuando el 19 de diciembre de 1997 se archiva el caso de Manuel Orlandi y todos están convencidos de que esta pista internacional, esta pista de estas organizaciones criminales que chantajeaban, etcétera, etcétera, eran pistas falsas, eran algo que no tenía ningún sustento, no tenía prueba. Porque como les dije, nunca ninguna de estas organizaciones dio una prueba de que tenían a Emanuela con vida. Y en el 2005, es decir, 22 años después de la desaparición de Emanuela, ocurrió algo durante un episodio de Kill ha visto, el programa del cual les he hablado en los videos anteriores, que es un programa donde se hablan de personas desaparecidas aquí en Italia. Bueno, se hablaba de personas desaparecidas. Estas personas en pleno programa recibieron una llamada en vivo desde el interior de la Basílica de San Apolinar. Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare, che è il favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Los investigadores decidieron recoger la información e ir a ver quién estaba enterrado en esta basílica. Y descubren que en esta basílica estaba enterrado un tal Enrico De Pettis, conocido como Renatino, que no era otro, chicos, que el jefe principal de la banda de la Magliana, que viene siendo como la mafia romana o el grupo, la organización del crimen de Roma. Y habían descubierto, chicos, que el cardenal Ugo
Poletti fue quien autorizó y ordenó el enterrar de este jefe criminal adentro de esta basílica. Este Ugo Poletti, chicos, presten atención, era el presidente de la conferencia episcopal. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hace un jefe mafioso enterrado en una basílica? Esto pareció no tener ningún sentido. Por desgracia lo tiene. Aparte que parece ser como una especie de fetiche que tienen algunos jefes mafiosos, algunas de esta gente, ¿saben? Estos capitanes o no sé cómo patrones o no sé cómo los llamarían ustedes, que tienen como este fetiche de poder ser, cuando mueren, ser como enterrados en lugares sagrados o en lugares muy importantes para la iglesia y este tipo de cosas, porque de por sí es difícil, o sea, tienes que ser alguien muy completamente importante para ser enterrado en una basílica, en un lugar, digamos, un ente religioso importante. De hecho, este entierro se llama como entierro especial. Como les digo, tienes que tener un currículum muy especial como para, ¿sabes?, ser enterrado en un lugar así. No sabemos qué, ¿sabes? El capitán de la mafia romana, no sabemos qué currículum pueden tener, pero a mí se me viene un poco, ¿sabes?, las dudas de ¿qué hizo este Renatino de por sí como para merecerse entonces ser enterrado en una basílica de por sí? Chicos, agárrense porque lo que les voy a estar contando de verdad es eriza los pelos nada más escuchar. ¿Qué tenía que ver Emanuele Orlandi entonces con el hecho de que un ex mafioso, un ex jefe mafioso romano sea enterrado en una basílica? Esta basílica estaba justo a 2 pasos de la escuela de música de Emanuela, de esa escuela en donde Manuela estaba saliendo y en donde en teoría se encontró a este hombre. Primero, las bandas criminales internacionales llamaron, pero ahora quien ahora se estaba comunicando con el Vaticano era la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es una de las mafias más fuertes italianas. Hay muchas mafias en varias regiones de Italia. Luego con el tiempo yo también se las voy a estar explicando, pero estamos hablando de la de Calabria, que es una de las más fuertes de Italia. Poco a poco, gente, parecía que el Vaticano estaba más involucrado. Recuerden del cardenal, el cardenal que les dije de esta basílica, ¿ok?, que tenía un puesto muy importante en el Vaticano y que de alguna forma autorizó que este jefe ex mafioso fuese acá enterrado. Renatino. Poco a poco había más pistas de que el Vaticano tenía todo que ver con esto. Por ejemplo, el hecho de que la actividad principal de esta banda criminal romana, la Magliana, era principalmente el secuestro. Ellos se dedicaban al secuestro. Este Renatino tenía una especie de relación muy, digamos, especial, estrecha con el IOR. Es el banco en el que todos los religiosos depositan su dinero. Estamos hablando de muchas cantidades de dinero. El director de este banco vaticano, el IOR, era Paul Marcinkus, quien no era para nada una persona buena. O sea, para unos era como una persona inocente, pero para otros era el mismísimo diablo. Marcinkus tenía ciertas relaciones y ciertas, digamos, acuerdos con numerosas organizaciones criminales que habían empezado a desviar grandes cantidades de dinero. Y descubren que una de estas organizaciones que tenían acuerdos con la IOR, es decir, con esta gente, el Marcinkus, era la propia 'Ndrangheta. Principalmente esta 'Ndrangheta, esta mafia, había confiado a esta IOR 130.000 millones de liras viejas, que es una cantidad enorme de dinero, para que fueran bloqueadas a través del Banco Ambrosiano, quien sufrió una quiebra financiera en 1977. En consecuencia, este dinero se perdió. Aún queda entender qué tiene que ver Emanuela con esto. O sea, qué tiene que ver una chica de 15 años con todo esto. Les explico enseguida. Si me han seguido y han entendido todos, han entendido que esta chica fue secuestrada por alguien, no se sabe quién. Cuando se hizo pública la noticia de que era una ciudadana vaticana, muchas organizaciones criminales empezaron a llamar, aprovechándose de la situación, reivindicando el secuestro e intentando chantajear a la familia o al Vaticano para que puedan, pues, liberar a su gente, o sea, a los otros criminales que estaban en la cárcel. Pero en este momento, la 'Ndrangheta propio en este momento le estaba exigiendo al Vaticano estos 130.000 millones de liras. ¿Por qué la 'Ndrangheta aparece cuando todas estas organizaciones literalmente están llamando? O sea, ¿por qué la 'Ndrangheta aparece en el momento también de que
Emanuela desapareció. El 22 de junio del 2005, es decir, en el 25º aniversario de la desaparición de Emanuela, la familia Orlandi había decidido de nuevo colocar todos los carteles con la cara de Emanuela, pues como para hacer presión y luego, ¿sabes?, volver a hacer que las personas de alguna forma colaboren o ¿sabes?, empezar de nuevo a abrir el caso. Un periodista se pone en contacto con Pietro, el hermano de Emanuela, y le dice: ¿tú no has escuchado lo que tiene que decir Sabrina Minardi? Sabrina Minardi era un amante de Enrico De Pedis, el ex jefe mafioso. Chicos, esta Sabrina Minardi tenía muchas cosas que decir. Cuando les digo muchas, son muchas. Según su relato, Emanuela fue entregada a Renatino, a este mismo tipo, quien la llevó a su casa, y en aquellos días Marcinkus fue a visitarlo varias veces. Marcinkus, este tipo, director del banco más importante de El York, del que les hablaba. Y Sabrina Minardi sostiene que Marcinkus tuvo relaciones con Emanuela. Al parecer, este Marcinkus tenía ciertas debilidades por las chicas más jóvenes, así que tuvo ese intercambio. Según Sabrina Minardi, ella dice que el mismo Marcinkus fue quien ordenó el secuestro a Emanuela desde el principio y que para llevarlo a cabo se iba a tener que poner en contacto con la banda de la Magliana, la banda esta criminal de Roma. De hecho, Sabrina Minardi dice que quien fue físicamente a hablar con Emanuela fue el chofer de Renatino, un hombre llamado Sergio. Y se acuerdan al inicio que les expliqué que la policía había hecho como una reconstrucción de las descripciones que les decían las personas, que según podía ser este hombre que estaba hablando inicialmente con Emanuela, ofreciéndole este trabajo como repartidora de volantines. Chicos, la descripción de esta persona y la foto de este Sergio se parecían terriblemente. Este señor Sergio, el conductor de Renatino, luego fue detenido por diferentes otros delitos que cometió, pero siempre negó también su participación con Emanuela. Continúa Minardi con su relato y ella cuenta que unos días después se encontraba con Renatino en un lugar, digamos, un poco lejano, y Renatino llevaba en sí unos sacos enormes. ¿Saben? Estos sacos que se meten como en estas, no sé cómo se llaman, que son como unas máquinas como para mezclar el cemento. Bueno, hablo de estas. Creo que se le dice hormigonera, si no me equivoco. Pues Renatino empieza a tirar pues estos sacos dentro de esta hormigonera y le había dicho a Minardi que dentro de estas hormigoneras estaba el cuerpo de Emanuela. Lamentablemente, este relato de esta señora, de Minardi, por muchos aspectos lamentablemente y desgraciadamente tenían sentido. Pero al pasar del tiempo también su versión empezó a ser un poco confusa, y hay que también tener en cuenta de que esta Minardi estaba también como en un periodo de, ¿sabes?, consumo de sustancias y digamos, no estaba muy bien de la cabeza esta señora. Por lo que cada vez que se les preguntaban fechas, lugares, ella empezaba como a mezclar unas cosas con las otras, confundía estas fechas y los lugares, por lo tanto poco a poco se le empezó a dar menos credibilidad. Hasta que se decidió que no era una fuente fiable y pues hay quien sostiene que lo hubiera hecho a propósito, ir de repente tan desorientada porque quizás se había cansado, digamos, de este papel de colaborar con la justicia. Ya no tenía ganas de hablar. Otros sostienen que alguien la había como amenazado, como cuando estaba, digamos, colaborando, alguien la amenazó como para, ¿sabes?, para que se echara atrás y tomara un paso atrás. Y por eso pues empezó como a parecer un poco confundida y a voltearse a la justicia. Pero no se sabe. De todos modos, la autorización a inspeccionar la tumba de De Pedis, o sea, este Renatino, se hizo. Entonces van a la Basílica de San Apolinare y en el 2012 se abrió efectivamente esta tumba, pero en su interior solo se encontraba el cadáver defunto. No habían rastros de Emanuela, y en mayo del 2012, al final, el fiscal del caso de Orlandi, Giancarlo Capaldo, decide asumir a otros investigadores, a más investigadores, porque de por sí, por todos lados que se veía este caso, te parecía que el Vaticano tenía que ver en cualquier cosa, por doquier que miraras. Y en ese entonces el Vaticano decide y dice que estaban dispuestos a dar ciertos nombres de personas que tenían un papel, digamos, en la desaparición de Emanuela, pero dicen algo así como, bueno, mira, nosotros les nombramos ciertas personas, pero no se puede ir más allá.
Y esto era como una especie de negociación. Al parecer, el fiscal del caso de Orlandi afirma y dice que no puede haber, digamos, una negociación entre un fiscal italiano y el Estado del Vaticano. No puede, o sea, no existe esto. Pero antes de que todo esto pudiera suceder, el jefe fiscal de Roma interviene y retira la investigación de Capaldo, por lo que esta negociación, por así decirlo, no tuvo lugar. Hasta que el 6 de mayo del 2012, nada más y nada menos que 32 años después de la desaparición de Manuela, deciden por segunda vez archivar el caso. Pero luego los investigadores encuentran otra pista más y adivinen quién tiene que ver de nuevo con esto, el mismo Vaticano. De nuevo, el mismo Vaticano tiene que ver con esto. Y descubren que una vieja compañera de la escuela de Manuela confiesa algo y dice que en aquel entonces Emanuela le había confiado y le había dicho que pocos días antes de su desaparición, mientras se encontraba en los jardines del Vaticano, se le acercó un hombre que tenía como un aspecto cercano al Papa, y cuenta que esta persona estaba coqueteando con ella. El cardenal Silvio Oddi, después de muchos años, sale diciendo que Emanuela, en realidad, después de su desaparición, ella había regresado a la ciudad del Vaticano. Es decir, no se había desaparecido, como dicen todos, después de su escuela, yéndose de su escuela de música. No es que se había ido, digamos, a quién sabe qué lugar. Había regresado a la ciudad del Vaticano. Este cardenal cuenta que una vez que regresó al estado pontificio, volvió a salir junto a un monseñor. Según él, cuenta que Manuela estaba envuelta a una cantidad de fiestas raras. Y en apoyo a esta tesis también estaba el padre Amor, que era como el exorcista más famoso de aquella época, quien da declaraciones terribles y cuenta que Manuela había sido víctima de fiestas de carácter satánico, celebradas en el mismo Vaticano. El padre Amor sostenía que la forma en la que Emanuela fue, digamos, capturada era la clásica forma que estas organizaciones que organizaban este tipo de fiestas, era la clásica forma que esta gente capturaban a las personas, ¿saben? Ofreciéndoles este trabajo de volantines, de que ven niños y niñas que luego los llevaban a ciertos ambientes perversos que tenían fines de rituales raros, satánicos y de brujería y varias otras figuras dentro del mismísimo Vaticano. A la luz de todo esto, el hermano Pietro, pues escuchando toda esta versión de este cardenal y todo esto, decide volver a las cintas del anterior americano que les había mostrado. Recuerdan las cintas del americano que me han mandado, que se escuchaban unas voces de una chica gritando en llantos, en lamentos. Y la verdad es que dicen que esta cinta y estos gritos y lo que se escucha aquí es algo terrible, es algo muy desagradable, porque se escuchan gritos de llantos y de torturas. Y esta cosa de que se decía de que en esta cinta eran como fragmentos de películas de terror y eso, después de la versión de este cardenal, Pietro piensa que tal vez, solo tal vez, no era cierto y que quién sabe si esta era la voz real de Emanuela, y decide volver a escucharla. Se escuchaban cosas como cállate, quédate quieta. Como les digo, parecía como alguien que estaba como torturando o haciendo daño a esta chica. Pero ojo, en el momento que Pietro vuelve a escuchar estas cintas, vuelve a escuchar estas grabaciones, él recuerda haber escuchado unas voces de hombres, pero esta vez las voces de los hombres no estaban. Era como si donde quedaron estas cintas, habían sustituido por otra, habían cambiado las cintas, las habían modificado. Un acto que encajaba perfectamente en la tercera pista que estaban siguiendo y que es la pista actual y que por ahora es la única que hasta el día de hoy es la que existe. Y es muy raro que, bueno, no es raro porque se nota y se ve que de todos modos el Vaticano tiene que ver, que el Vaticano no colabora en nada, ¿ok? Desde acá, esta tercera pista y también en las anteriores, el Vaticano no ha abierto ningún tipo de expediente por su propia ciudadana del Vaticano. ¿Cómo es posible que ninguna persona del Estado del Vaticano, después de tantas acusaciones, o no acusaciones, sino tantas cosas que tienen que ver, ¿sabes? Personas, hasta mismos cardinales que han declarado de que de alguna forma Elisa regresó al Vaticano, ¿cómo es posible que el Vaticano nunca abrió ningún tipo de investigación? Cuando el hermano de Manuela, Pietro, jura haber visto
este expediente existente que sí tenían sobre el escritorio del Monseñor Giorgio en el 2012. En aquellos años, el señor Giorgio era el secretario del Papa. Y Pietro dice que incluso recuerda el nombre que tenía este expediente, esta carpeta, que tenía, digamos, escrito informe, que era literalmente el expediente sobre su hermana, sobre Manuela. Y qué raro que de un día para otro, pues el Vaticano decide, como en el momento en el que se descubre una tercera pista, el Vaticano dice, nosotros no tenemos en realidad ningún expediente, no tenemos nada, no hicimos ninguna investigación. O sea, ¿por qué negarlo después de que Pietro mismo lo vio? O sea, porque habían cosas en este expediente que el Vaticano no podía decir, porque habían cosas dentro de este expediente, información que no podían revelar, verdades inconfesables. Y en el 2017, chicos, pasa algo que, ¡wow! Se fuerza una caja fuerte que había dentro del Vaticano, donde dentro de esta caja fuerte habían 5 hojas. 5 hojas de un documento que hablaban sobre algunos gastos que se hicieron sobre traslados de Emanuela Orlandi a un lugar lejano de donde ella vivía, de su domicilio. Este documento estaba fechado de 1997. Era un documento que estaba dirigido al cardenal Re y al cardenal Turán. Como les digo, era un documento que figuraban como una serie de gastos sobre ella, como si el Vaticano hubiera enviado a Emanuela afuera durante todos estos años. En este documento hay gastos como de colegios femeninos, gastos de desplazamientos, visitas a ginecólogos en Londres, que ascendió a nada más y nada menos que 3 millones de liras, que es mucho dinero. También hubo viajes a Londres de altos cargos, pero este documento fue declarado inmediatamente falso porque digamos que habían unos errores también aquí adentro. Por ejemplo, a los obispos se les llama excelencia reverendísima, mientras que en este documento, al referirse al secretario de Estado, ponía su excelencia reverenciada. A mí esto no me dice nada, me parece exactamente lo mismo, me da igual. Pero para algunos es un error muy grave. También hay otros errores como referirse a Emanuela Orlandi como ciudadana del Vaticano. Yo sé que, yo también dije en este video que ella es una ciudadana del Vaticano, es un error, ¿ok? Pero porque en realidad a los ciudadanos de los Vaticanos se les llaman súbditos, se les dicen súbditos a quien, digamos, vive en el Vaticano, no son ciudadanos, por así decirlo, porque no es un país democrático. Esto también es un documento de error enorme. Pero cabe la pregunta entonces, ¿quién creó este documento y por qué lo pusieron adentro de esta caja fuerte? En el 2018, el abogado de la familia Orlandi recibe una carta anónima. En ella había una foto de una estatua de un ángel, como una de estas estatuas de algún cementerio. Y había una nota también que decía, si quieres saber dónde está el cuerpo de Manuela Orlandi, debes buscar donde mira el ángel. Se dirigen entonces a este cementerio, que es un cementerio dentro de los muros del Vaticano, y solicitan al secretario del Estado del Vaticano que puedan abrir las tumbas donde estaba mirando este ángel para ver si había algo. Este secretario increíblemente aceptó y de hecho Pietro dice que esta es la primera vez después de no sé cuántos años que efectivamente el Vaticano colabora en algo. Luego, abriendo estas tumbas, que en teoría eran unas tumbas de unas 2 princesas que no me sé los nombres. Y cuando empiezan a excavar se dan cuenta de que no había nada. O sea, había solamente tierra. Excavaban y no había nada. Y luego meten una varilla como para ver cuántos metros de profundidad había algo hasta que tocan algo duro. Habían 3 metros de profundidad. Excavan un agujero grande como para poder físicamente bajar hasta allí. Hallaron 2 trampillas donde básicamente habían muchísimas cosas y entre ellas 26 sacos de huesos humanos, lo que significa que había muchísimos cuerpos allá adentro, mujeres, niños, hombres. Chicos, ¿pueden creer que estos cuerpos nunca se analizaron? O sea, una vez que esta gente encontró estos sacos con estos huesos, el Vaticano no dio la orden de analizarlos. Le responden a Pietro y a la familia de Orlandi de que si ellos querían, podían hacerlo por su cuenta. Lo cual Pietro responde que es algo absurdo porque esto le llevaría a la familia Orlandi una cantidad de dinero que no tienen. O sea, analizar un cuerpo de forma privada es algo que lleva muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Aparte estamos hablando de 26 sacos de restos humanos. O sea, es imposible para ellos. Dentro de estos sacos, chicos, habían cráneos de niños, cráneos de bebés.
Chicos, cosas que el Vaticano no quería responder porque cada estado tiene sus propios secretos, pero es absurdo que el Vaticano haya podido pues mostrar, digamos, a la verdad, digamos, una cantidad de cosas que quién sabe cómo es que estos huesos están aquí, pero no lograron dar ni siquiera, o sea, dar ninguna explicación al respecto, como de alguna forma delatándose así solos. Hasta ahora el caso básicamente se ha quedado, digamos, así. Hay personas que hoy en día dicen que Emanuela Orlandi en realidad está viva y que probablemente esté en algún país, digamos, perdido o obligada a estar bajo, digamos, un anonimato en el que no puede como regresar a su realidad más nunca. Otros dicen que en realidad ella se murió y que en realidad se deshacieron del cuerpo a través de ácido. Hay muchísimas teorías sobre este caso. Es un caso que me da mucha impotencia, me da mucha rabia. He conocido hasta personas que se han vuelto ateas después de esto. He conocido personas que, wow, o sea, tienen muchísimas opiniones y me encantaría muchísimo saber la de ustedes. O sea, es un caso que yo tengo muchas cosas que decir. O sea, podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas, pero me encantaría leerlos a ustedes. Si llegaste hasta aquí, por favor, coméntame y dime qué estabas haciendo mientras que estabas viendo este video. Gracias por apoyarme, gracias por haberme escuchado. Te pido, por favor, que te suscribas, comentes y le des like, porque solamente de esta manera me estarías ayudando a crecer este canal. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo episodio.